Amado papá, te damos muchas gracias porque podemos reconocer aquí juntas que estamos aquí sentadas en esta charla solamente por una razón, y esa razón es tu amor. Estamos aquí por amor, porque a ti te plació amarnos desde antes de la fundación del mundo y nos has sustentado fielmente. Gracias. Gracias porque podemos ver tu misericordia para nosotras. Podemos ver tu fidelidad, tu compromiso, la responsabilidad con la que estás al pie de nuestro cuidado. Gracias, Padre, porque nada que de lo que hemos atravesado ha sido más grande que tú. Mayor es el que está en nosotras que el que está en el mundo. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la realidad en la que hoy existimos y en la cual nos movemos y en la cual identificamos nuestra naturaleza. Gracias te damos en esta noche por derramar tanto amor sobre nosotras y por manifestarlo de continuo para tus hijas. Gracias por este tiempo que tú has agendado. Y gracias por permitirnos ser parte de este tiempo también y saber y reconocer que tu Espíritu Santo está aquí y que está hablándonos ya a nuestros corazones y está alumbrando los ojos de nuestro corazón. Te agradecemos por todos los testimonios que ya hemos comenzado aquí a compartir entre nosotras y por aquellos que durante esta charla van a también ser compartidos a través del video. Gracias por tu palabra, porque es verdad y porque tus palabras son espíritu y son vida. Y eso es lo que hoy estamos deseosas de seguir recibiendo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Qué maravillosa es la sabiduría de Dios. Y conforme la vamos conociendo y vamos entendiendo cómo esta está a nuestra disposición todo el tiempo, empezamos a desearla todavía más. Entre más conocemos los beneficios de participar de la sabiduría de nuestro Padre, más queremos. Y empezamos nosotras a decir, ¿y por qué yo me conformo con la sabiduría humana de este mundo que suena bonito, que parece como interesante, pero finalmente es hueca, así como un címbalo que retiñe? La sabiduría que este mundo te ofrece puede parecer muy intelectual, muy interesante, muy atractiva, pero los efectos de ella en tu vida y en la de tu familia van a ser siempre, ahora sí que infructuosos. Van a tener un resultado totalmente vacío, y no solamente vacío, sino que siendo ahora sí que, hablando con toda la transparencia y la realidad de las cosas, van a producir daño. Porque hemos leído varias veces en esta serie que estamos recibiendo sobre la sabiduría, que la sabiduría humana es terrenal, es animal y es diabólica. Y así es como lo describe la Escritura en el libro de Santiago, capítulo 3. Y lo dice así Dios mismo. No para que tú tengas miedo, ni para que estés aterrada, ni para que te espantes, sino para que entiendas que el resultado de participar de aquello que el mundo te da o los consejos que el mundo te ofrece, siempre vas a terminar enredada. Siempre vas a terminar bien confundida y vas a terminar siendo esclava y cautiva, y eso no es a lo que tú has sido llamada. La sesión anterior estuvimos viendo que la sabiduría de Dios es amable. Y Él nos estuvo haciendo ver cómo su sabiduría nos trae a poder nosotras entender el trato que Él quiere que tú tengas contigo misma y hacia los demás. Su sabiduría es amable y su gentileza te va a ser comunicada y manifestada a través de su sabiduría
para que tú te puedas tratar a ti misma, como Él te trata. ¡Wow! Siempre estamos pensando en los demás, pero Él quiere primero convencerte de el trato que Él te da, el respeto que Él te tiene, para que tú también puedas vivirlo y entonces comunicar eso a quienes te rodean. No hay atajos, no hay periféricos, ni rutas rápidas en esto. Se trata de ti y se trata de tu transformación. Y en esta noche vamos a continuar platicando acerca del trato que Dios quiere que recibamos y que demos a otros. Porque la escritura en Santiago 3, que es donde hemos estado por varias semanas, dice que la sabiduría de Dios es primeramente pura, después pacífica, amable y benigna. Esta noche vamos a estar enfocadas en entender que la sabiduría de Dios tiene esta característica de benignidad que corresponde con su carácter. Dios es benigno y Él, cuando habla, lo que Él te comunica viene cargado de esta característica que Él mismo tiene. Pero ¿qué cosa es benignidad? En eso vamos a estar enfocadas en esta sesión, porque conocemos de la palabra bondad, pero benignidad quizá nos suene una palabra un poquito difícil de definir y no vamos a estar viendo el diccionario ni consultando cuestiones así todas intelectuales, sino vamos a escuchar lo que el Espíritu Santo quiere decirnos con respecto a esta palabra y cómo su sabiduría tú puedes vivirla y cómo va a transformar tus relaciones. Porque, ¿sabes? La sabiduría de Dios te es dada para que tú vivas tu transformación. Pero también la sabiduría de Dios te es dada, ¿sabes para qué? Para que las relaciones de las personas con las que te rodeas también sean transformadas. Dios quiere también ser parte de la relación que tú tienes con tu familia, la relación que tú tienes en tu lugar laboral y en todo sitio en el que tú te desenvuelves. Todo esto que tiene que ver con el trato hacia otras personas es algo que a Dios le interesa. Y Él está ocupado en poder darse a conocer a ti y que tú puedas ver con toda claridad cómo Él trata a esas personas y cómo Él quiere llevarte a ti a participar de esto mismo. Entonces, fíjate, vamos a estar platicando acerca de la benignidad de nuestro Padre y entendiendo cómo esa sabiduría que Él nos da nos apodera para tratarnos a nosotras mismas y a los demás, a los que nos rodean, como el Padre lo hace. Y yo quisiera que fuéramos juntas de nuevo a Santiago 3, para quienes ya lo han leído y para quienes todavía no lo han leído, podamos juntas ubicarnos en esta escritura que es la base sobre la cual estamos recibiendo todo esto. Y en el libro de Santiago 3, y me gustaría que tuvieras a mano tu Biblia para poder seguirme en esta charla. Y vamos a empezar en el capítulo 3 de Santiago, versículo 14. Y vamos a leer hasta el 18. Y inicio leyendo así. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Para que nosotros podamos entender la palabra benigna o benigno, algo que tiene este calificativo, vamos a iniciar esta noche primero entendiendo el opuesto. Hemos escuchado estas palabras, pero antes de enfocarnos en qué cosa es benignidad, vamos a entender el otro lado de la moneda, que es
maligno o malignidad. Y fíjate que esta palabra quizá la hemos oído más comúnmente cuando alguien está hablando de alguna enfermedad y la persona dice, fíjate que pues me encontraron tal cosita y pues resultó benigno. ¿Y qué piensas cuando te comunican eso? A ver, prendan su micrófono porque van a participar un poquito aquí. Cuando alguien dice, ¿sabes qué? Dice el autor que es benigno. ¿Qué es lo que nosotras aquí entendemos de eso? Pues que no me va a hacer daño, ¿no? Que aunque esté Entonces, ahí el tumor no me va a hacer daño. sí, exacto. Gracias. Y cuando, por el contrario, alguien trae un reporte y dice, pues, fíjate que el resultado dice maligno. Maligno, eso es lo que vamos a entender primero, ¿sí? ¿Qué es lo que entendemos allí entonces? Es algo malo. Pero es algo malo y ya, no me preocupo. ¿O qué sucede? A ver, piensen bien, porque cuando un doctor ya te dice, mire, este resultado dice maligno, ¿qué sucede? Pues nos ponemos a temblar, ¿verdad? Bueno, por acá dice que se ponen a temblar. ¿Qué decías, Aurea? Que tengo que preocuparme. O sea, ya cuando el doctor dice, mire, este asunto resultó, ¿no? En los análisis así, entonces, ¡cling! Ya se te prende un foco que dice, esto es algo peligroso, ¿correcto? Y que el doctor no lo está tomando a la ligera, ¿correcto? Y ¿por qué? Porque es algo que se necesita atender. Entonces, miren, vamos a enfocarnos un poquito en esto, porque es que para que entendamos la profundidad de lo que es benigno, primero entendamos un poquito qué cosa es lo contrario, ¿sí? Y fíjate que hace un mes más o menos, yo tuve una experiencia que me permitió entender esto en carne propia. Hace como un mes tuve que ir al dermatólogo porque en la espalda tenía un lunar que estaba portándose raro. El lunar se ponía activo, rojo y estaba creciendo. Y yo lo dejé pasar por varios años, no le di la atención que esto requería. Entonces pasaron varios años, estoy hablando de años, y tuve que ir a la dermatóloga para que me revisaran porque mi hija que es enfermera me decía, mamá, eso no se ve bien. Fíjate, primero, no se ve bien. Entonces, fui finalmente al médico, me revisaron y después de que me vieron, la doctora dijo que el lunar no era melanoma, que es un tipo de cáncer con alto porcentaje de mortandad, pero la doctora dijo sí es cáncer. Y lo que prosiguió a eso fue una biopsia y mandaron a analizar estos resultados. Al cabo de 3 días, yo recibo la llamada telefónica donde me confirma el laboratorio. Pon mucha atención a esto, ¿sí? Porque lo pasan bajo un proceso en el que certifican en la llamada y me dicen efectivamente el lunar arrojó ser maligno. Y yo estoy trayendo este ejemplo para que entiendas que difícilmente vas a entender benignidad si primero no entiendes lo que es maligno, ¿sí? Me dicen en el teléfono, esto es maligno, es este tipo de cáncer de piel y escucha lo que me dicen, necesita removerlo. No se puede quedar ahí. Entonces, para no hacerte la historia más corta, al cabo de 3 o 4 días, yo estoy en una cirugía para que me remuevan esto. Y estoy hablando de hace un mes. Entonces proceden a retirar esto y aunque la cirugía era solamente un área, ¿qué te voy a decir? A lo mejor de 4 centímetros,
tuvieron que poner 20 puntos en la espalda para cerrar bien la piel. Y habían dos maneras de retirar esto, y te lo platico, porque eso también tiene que ver con la manera en la que entendemos lo maligno, ¿sí? Lo maligno tiene que ser removido, porque si no, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucede? Todos sabemos que si algo es maligno y se deja ahí, ¿qué pasa dentro de ti? ¿Se queda ahí, quietecito? No. ¿Qué sucede? Se extiende. Exacto. Se extiende y el daño se hace mayor. ¿Ok? Entonces, fíjate, me llevan a cirugía y entonces empiezan, y hay dos maneras en la que pueden hacer esta cirugía. Una es que lo haga una dermatóloga y nada más haga los cortes al ojo, como ella lo ve, y lo corte y ya, lo manden a analizar. Y la otra es que hagan una cirugía en la que corten todo lo maligno, y tengan ahí un laboratorio en el que están asegurándose que quitan hasta el último gramito de malignidad. Fíjate, estas dos maneras de retirar lo maligno, si yo te doy a escoger cuál quieres, la que quita nada más así, a ver, o en la que se aseguran que no queda absolutamente nada a la luz del microscopio y de los procesos de laboratorio que se aseguran en la que dicen está libre de malignidad. Entonces, corrimos el proceso de hacer esta segunda cirugía y así fue. Gracias a Dios, el cáncer se diagnosticó a tiempo. Gracias a Dios, de verdad que su cuidado se hizo presente para mí, porque habiendo dejado esto sin atención, porque uno lo deja pasar, porque no le das la importancia, porque a lo mejor piensas que en la piel no puede ser, ¿no? La fidelidad de mi padre estuvo allí al cuidado mío y solamente puedo agradecer su misericordia, porque si algo dijo la doctora cuando vio lunar la primera vez y me dijo cuántos años ha esperado y le dije que más de 5, me dijo hubiera venido usted antes. Y cuando te dicen eso, no precisamente te suena a palabras de ánimo. Y lo que siguió a esta cirugía, después de haber retirado este lunar maligno, ha sido un proceso de recuperación en el que he tenido pláticas con mi padre para entender de qué se trata todo el bien que él tiene preparado para su hija en medio de esta experiencia. Él me ha manifestado su gracia, su amor y su cuidado al dejarme ver que el cáncer o lo maligno solamente estaba en la primera capa de la piel, de tal manera que no tuvieron que hacer cortes mucho más hondos ni mucho más profundos. Gracias a Dios que esto pudo atenderse y pudo erradicarse. Pero ahora que tú entiendes un poquito acerca de lo maligno y que te estoy compartiendo esta experiencia, fíjate cómo esto tiene similitud con lo que Dios quiere hacer en nosotras con respecto a su sabiduría y a la sabiduría terrenal. La sabiduría terrenal es maligna, porque Él nos está diciendo que la sabiduría de lo alto, ¿qué es benigna. Entonces, fíjate, para lo maligno, la única solución que hay es ¿qué? Erradicarla. Es que esto salga completa y totalmente de tu vida. Ahora, ¿qué cosa es lo maligno? Fíjate, lo maligno es esto, fíjate, es algo que tiene un origen corrupto. Esto es lo maligno, algo que tiene un origen corrupto y que genera destrucción. Fíjate cómo en mi caso se trataba de un lunar y en ese lunar encontraron células que tenían un origen corrupto. Las células en ese lunar ya no estaban trabajando normalmente. Su origen de esas células
se corrompió. Y estaban generando destrucción. Entonces lo maligno tiene un origen corrupto. Ahora fíjate, nuestro papá nos invita constantemente en la escritura a que podamos nosotras permitirle a él liberarnos de todos los lazos que podemos nosotras tener con la sabiduría humana, con la sabiduría terrenal que suena bonito. Y quiero que me acompañes para eso a ver en 1 Corintios 2, del versículo 4 al versículo 6, lo que él nos dice. Porque él no quiere venir y poner una curita donde hay cáncer. Él no quiere venir y ponerte, ahora sí que un poquito de crema arriba, ¿no? Para tapar ese lugar en el que está operando lo maligno. Él quiere que tú puedas ser completamente libre. Y él quiere que tú le permitas a él romper todo lazo y vínculo que te ata con este tipo de sabiduría. Vamos a entender lo que él nos dice y por qué. 1 Corintios 2, versículos 4 al 6. Y lo leo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Fíjate lo que aquí está diciendo. Dice, mira, la predicación y las palabras que yo hablé, dice, no fueron con palabras de humana sabiduría. Humana sabiduría igual a malignidad. Piensa en ese lunar canceroso del que te acabo de platicar, porque tienen una similitud muy grande. Y aquí nos está diciendo que lo que salió de la boca de sus palabras, dice que no tenía nada que ver con la sabiduría humana. Y continúa en el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Fíjate cómo otra vez dice, para que tu fe no esté fundada, ¿en qué? En la sabiduría de los hombres, igual a cáncer. ¿Eh? Entonces, cuando leas esto de la sabiduría humana, piensa un poquito en esto maligno que te acabo de platicar, que no se puede tratar por encimita. No se puede tratar por encima. No se puede parchar. No se puede maquillar. ¿Sí? No se puede poner algo encima para que no se vea. Se tiene que erradicar. Y aquí nos está diciendo claramente el Espíritu Santo, dice, mira, para que tu fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Fíjate cuántas veces en este pedacito de la Escritura nuestro Padre nos insta a que Él no desea que tú y yo estemos ligadas o participando de la sabiduría terrenal. Y Él lo dice con una razón y con un motivo. Él nos dice esto porque somos sus hijas. ¿Y cómo papá puede ahora sí que dejarnos con un cáncer adentro? Él desea que nosotras podamos ser libres y participar de su sabiduría. Continúo aquí mismo leyendo en el versículo 7 y dice así, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Cuántos años hemos pasado pensando que la sabiduría de Dios
es leer mucho la Biblia. Estudiar doctrinalmente todo lo que ahí está escrito. ¿Cuántos años de nuestra vida hemos pensado que la sabiduría de Dios es tomar muchos cursos? Y al final de todo ese esfuerzo, nos hemos topado con pared. Y hemos descubierto que el resultado de todo esto ha sido un vacío enorme que es descrito en 1 Corintios 13 como címbalo que retiene. Es por esta razón que a lo largo de estas charlas que hemos tenido los miércoles sobre su sabiduría, nuestro Padre nos insta a que podamos aprender a discernir y a distinguir la sabiduría que proviene de Él, del consejo de la vecina o de la comadre. Que podamos nosotras discernir lo que Dios dice, lo que viene de la fuente que Él es, de aquello que a lo mejor hemos escuchado por aquí, por allá y por acullá, que suena bonito. Y que podamos entender que es su sabiduría la que excede a todo conocimiento porque nos trae a vida, nos vivifica. Entonces, también 1 Corintios 3, versos del 18 al 20, nuestro Padre aquí nos sigue diciendo de lo que sucede con esta sabiduría terrenal de la cual Él nos dice, no pierdas tu tiempo participando de esta. Y dice así, fíjate, 1 Corintios 3, empezando en el versículo 18, dice así, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Fíjate, la sabiduría de este mundo es locura para con Dios. Entonces, ¿cuántas cosas a veces nos han sonado como sí, nos suena que eso es lo correcto? Pero al final de la historia, las cosas resultan peor de como habrían comenzado. Dios quiere que tú y yo podamos ser libres de esa relación con la sabiduría humana y sus efectos para que podamos participar de su sabiduría. Dice la Escritura que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia, y que la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores, y es por esta razón que Él insiste en que podamos participar de esta. Fíjate, tú y yo hemos sido llamadas a vivir la vida eterna. Y esta es la vida eterna, dice la Escritura, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y es a esto a lo que la sabiduría de Dios nos trae, ¿sí? Es a vivir la sabiduría, es la sabiduría de Cristo. Fíjate, 1 Corintios 1, 24 y 25, lo hemos leído antes. Aquí hace referencia y dice, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es la sabiduría de Dios. Y eso es lo que tú eres invitada a vivir. Entonces, fíjate, ya que nosotros entendemos un poquito lo que es maligno, con este ejemplo que te acabo de dar, de esto que viví recientemente, ahora vamos a entender que la sabiduría de Dios es benigna. Así como lo maligno tiene un origen corrupto y es un generador de destrucción, ahora lo benigno, vamos a entender la benignidad de Dios. Su sabiduría es benigna. Fíjate, benignidad no es poner bonita cara, porque cuando hablamos de lo bueno, empiezan los malos entendidos, ¿no es así? No, si Aurea es bien buena, ¿verdad? O usamos la palabra benigna. Y aquí es donde entramos en confusión. Por eso es necesario que podamos oír a Dios y entender lo que Él nos dice. Porque benignidad no es poner bonita cara, ¿sí? Benignidad no es andar haciéndole favores a todo el mundo. Mira, la benignidad de Dios, Él dice que debemos ser benignos unos con otros y empezamos a entender, es que hay que hacerle favores a todo el mundo. Eso no es benignidad.
Benignidad no es una persona que no sabe decir que no. ¿Conocen a alguien así? Una persona que no sabe decir que no. Y dice, no, pues ella es benigna porque mira, a todos les dice que sí. Esto no es benignidad tampoco. Benignidad no es ser bien intencionada ni tener buenos sentimientos. Muchas veces calificamos con esta palabra a una persona que tiene buenas intenciones, hace buenas obras y que calificamos como una persona noble porque sus sentimientos parten de esto que aquí estamos haciendo referencia. Pero benignidad no tiene nada que ver con estas cosas aquí descritas. La benignidad de Dios, fíjate, viene de participar de su genética de bien. Así como te expliqué hace un momentito que las células de ese lunar que yo tenía mostraron en el laboratorio una genética corrupta que estaba generando daño y destrucción. ¿Ok? Ahora cuando hablamos de benignidad, estamos hablando de participar de una genética de bien y de bendición. Esto es lo contrario. Esto es lo que es benignidad. Es esta parte del carácter de Dios en el que Él nos manifiesta su naturaleza de bien y de bendición. Pero fíjate, no queda ahí. No queda nada más en algo que tú solita vas a disfrutar y vas a vivir, sino que la benignidad también es que tú seas portadora de bien y de vida. Voy a tomar este ejemplo de lunar que he hablado desde el principio. Fíjate, mientras en el lunar ese encontraron células que decían que estaban corruptas y que generaban daño, en las células en donde podemos decir es benigno, en esas células, ¿sabes qué hay? Una genética de bien. Cuando las ven en el microscopio, son células saludables, ¿correcto? Son células que tienen una genética de bien, ¿correcto? Y son células que están funcionando, produciendo y llevando bien y vida a todo el cuerpo. Porque las células que están en tu cuerpo saludables, las células que están funcionando de manera normal, esas células están constantemente aportando bien y aportando vida. Ahora, ¿por qué me sacaron ese pedacito de piel a mí? Que estaba todo rojo y todo enrojecido y como una quemada, porque así parecía muchas veces. Lo sacaron porque las células que ahí estaban tenían una genética incorrecta y el daño iba a seguir creciendo. Entonces, fíjate cómo cuando Dios habla de benignidad, Él está hablando de una genética de bien y una genética de bendición. Y Él está hablando de hacer de ti una portadora de vida y una portadora de bien. Entonces, yo le he estado preguntando a mi papá que por qué entré en este asunto de la cirugía. Y todavía no te puedo dar muchas explicaciones porque no tengo las respuestas. Lo que sí sé es que esto que estoy viviendo es para bien y es para bendición. Y ahorita estamos usando ese ejemplo, que curiosamente pues me tocó en la espalda, ¿no? Y que aquí lo he traído. Entonces creo que me resulta a mí muy sencillo de explicártelo, porque pues me tocó, ¿no? Me tocó estar en esto. Y entonces ahora podemos entender, fíjate cómo cuando nuestro Padre dice que su sabiduría es benigna, tú dices, por favor, yo no quiero nada con el otro calificativo. ¿No es así? Maligno, ¿alguien aquí quiere el otro lado? No, la verdad es que tú dices ni regalado.
¿sí? Porque la sabiduría que Él nos da, ¿sabes qué? Te va a hacer a ti participante de su genética, ¿de qué? De bien y de bendición. Y su sabiduría que es benigna, te va a hacer a ti poder ser una portadora de ese bien y de esa vida para muchos. Entonces, de esta manera es como nuestro Padre nos trae a poder entender que, fíjate, la semana pasada vimos que su sabiduría es amable. Y amable tiene que ver con hacerte digna de ser amada. Su amabilidad tiene que ver con hacerte a ti alguien que se sabe amado eternamente. Eso es la amabilidad de Dios, su gentileza. Y eso te empieza a hacer entender cómo tratar a los demás. Pero ahora estamos hablando de benignidad. Y puedes decir, como que se parecen un poco las palabras, ¿no? Como que amabilidad, benignidad, como que son palabras que tienen que ver con ser una persona que trata a las demás personas de manera correcta. En efecto, estas dos palabras tienen que ver la una con la otra. Pero mientras Dios te manifiesta su amabilidad en su sabiduría para que tú te sepas amada eternamente, en su benignidad, lo que Él va a hacer contigo es que tú puedas entender el origen de tu naturaleza y de tus acciones. Que tú puedas entender con claridad cuál es tu genética. Y yo te pregunto, ¿tu genética es benigna o es maligna? Hemos entendido nosotras que Jesús nos ha dado vida y nos ha dado vida en abundancia. Y que no es por nuestros méritos ni por nuestros esfuerzos, sino que Él ha venido a destruir la corrupción y la maldición que había sobre nosotros, a fin de que nosotros podamos participar de todo lo que Él es y todo lo que Él tiene. El que no conoció pecado, por nosotros, se hizo pecado, para que fuésemos hechas justicia de Dios en Él. Entonces, fíjate cómo esto de la benignidad nos empieza a nosotros a hacer entender que hay una razón muy particular por la que Dios ha puesto esta palabra como un calificativo que describe su sabiduría divina. Hay una razón que Él intencionalmente tiene al poner que su sabiduría es amable, pero también es benigna. Porque lo que Él te da jamás va a producir daño. ¿Te das cuenta? Lo que Él te habla, acuérdate que de su boca viene la sabiduría y la inteligencia. Él da la sabiduría. Entonces, lo que Él te da, que es benigno, jamás va a producir daño o destrucción en tu vida o en tu familia. Por lo tanto, fíjate cómo esto nos da a nosotras una base, un filtro, para no andar ahora sí que movidas por todo viento de doctrina y entendiendo, ay, esto es sabiduría de Dios, ay, esto es sabiduría de Dios. Si tú empiezas a entender que la sabiduría que viene de lo alto es primeramente pura, después pacífica, luego amable y es benigna, empiezas a entender que hay un filtro y empiezas a entender que lo que Dios te habla y te hace ver siempre va a resultar en su bien y en bendición para ti y para los que te rodean. Así que esto te hace no alguien que esté como juez de las personas que te rodean, porque no hemos sido llamadas a ponernos a juzgar a los demás, pero sí nos permite a nosotras tener un filtro para entonces no, ahora sí que no, como dicen por ahí, que no te den pie con bola, ¿no? O no te den
gato por liebre y no te confundas, ¿sí? Y cuando algo te diga, no, es que esto es de Dios y esta es sabiduría de Dios, tú puedas decir un momentito en tu corazón, ¿no? Y puedas tú decir, esto viene de esta pureza que hemos platicado, es pacífica o es amable o es benigno. Y empiezas a poder entender y a discernir en tu corazón lo que viene directamente del corazón de tu Padre y lo que no. No necesitas ser ni grosera, ni criticona, ni nada. Simplemente puedes en tu corazón hacer lo que dice la Escritura, a la que somos invitados cuando dice retener lo bueno y desechar lo malo. Pero esto únicamente podemos nosotros verlo realizado en nuestra vida si entendemos de qué se trata esta sabiduría divina de la cual nuestro Padre nos hace partícipes. Entonces, fíjate, esta sabiduría de lo alto es benigna. Tiene una genética de bien y de bendición. Y te hace a ti una portadora de bien y de vida. Así como esto que te he explicado con las células. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vivimos esta sabiduría de lo alto, que es benigna. Pero quisiera hacer una pausa aquí y escucharlas un poquito para entender cómo están ustedes procesando esto de la sabiduría de Dios, que es benigna. Y ahorita continuamos con la otra parte, que nos lleva a ver cómo vivimos esta sabiduría en nuestro diario vivir. Y quiero abrir el micrófono para quien así guste y nos dé algún comentario sobre esto. Bueno, todas estamos muy calladitas. Vamos a entender que todas estamos procesando esto. Y Mano, sí, adelante. sí, esto es, hay que procesarlo, claro que sí, muchísimo, pero así momentáneamente y escuchando, me fascina ver que la benignidad de mi Padre lo que está haciendo es tomar mi vida para erradicar toda malignidad. Y entonces su genética pueda producir su vida divina. ¿Sí? El cómo y las formas que considero que son muy personales, ¿no? De cómo Dios toma en amor a cada hijo, a cada hija, ¿sí? Para mostrar esa parte de su carácter, claro, pero me faltan palabras, pero estoy entendiendo esa benignidad de una manera maravillosa, que no puede, como decías al principio, ni tomarse un diccionario para saber qué es. Lo que es Él tomando lo que para Él es lo que desde antes de la fundación del mundo dijo: tú eres mi hija amada y en ti tendré toda complacencia, lo que le dijo a Jesucristo, ¿no? Sí, pero para pueda Él complacerse, al mismo tiempo está comprometiéndose, porque Él sabe que de otra manera no podría ser posible erradicar toda malignidad para poder producir su vida, su propia vida en mi vida, en mí, en ti, en cada hijo. ¿Sí? Es lo que de momento puedo y estoy saboreándolo. Sé que esto es mucho más, puede darnos mucho más, papá, pero estoy saboreando su benignidad de una manera
creo que por primera vez entendiendo esa benignidad de Él para sus hijos, ¿no? Para cada hijo. Bueno, es lo de momento, ¿sí? Gracias, Bebe. Y es que cuando oímos la palabra benigno, pensamos en que pues es bonachón, ¿no? Calificamos a Dios y decimos, bueno, Dios es bueno, y de repente confundimos esa palabra y decimos bonachón. Y la realidad es que Dios no es ningún bonachón como Santa Claus. Él es Dios y Él es tu Padre. Y esta noche somos detenidas aquí, sentadas. Él nos sienta aquí a platicar. Y nos dice, vamos a hablar de esta parte de mi carácter que es la benignidad. Pero nos trae a nosotros a entender que la benignidad no tiene nada que ver con hacer obras buenas, 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 buenas por aquí, por allá, sin ton ni son. La benignidad tiene que ver con tu genética. La benignidad tiene que ver con tu naturaleza. La benignidad tiene que ver con que tú puedas ser una portadora de bien y de bendición a todos los que te rodean. Entonces esto es mucho más profundo, ¿te das cuenta? Que tener la fachada de buena gente. Por años, yo te lo puedo decir como testimonio, entendí que ser cristiana, porque así es como yo me identificaba, era sinónimo de ser alguien que hace el bien, pero yo tenía esto como un sinónimo de ser buena gente y hay que esforzarse. Entonces empecé a darme cuenta que esto de ser buena gente llega a un momento que te hace sentir bien cansada y luego te hace sentir víctima de personas que te han sacado el jugo, ¿no? Porque se han aprovechado de ti. Entonces fíjate cómo yo vivía en ese ciclo. Te estoy hablando de mi experiencia. Entonces, Dios ha tenido que venir y romper y destruir todos estos conceptos de buena persona, buena gente y de esfuerzos humanos por hacer favores y todo. Y hoy estamos aquí sentadas para entender su sabiduría. Y cuando nosotras decimos, Padre, dame tu sabiduría para tratar a estas personas. Él nos dice, vamos a entender cómo te tratas primero tú. Entonces aquí opera lo mismo. Él nos sigue hablando de cómo nos tratamos nosotras mismas y cómo tratamos a las demás personas, pero Él quiere ver destruido todo engaño en el que nosotras nos hemos visto que ser hijas de Dios es igual a ser una persona bonachona, ¿no? Y es una persona que hace el bien a todos, ¿no es así? Y que no sabe decirle que no a nadie, ¿no? Fíjate, entonces tenemos un enredo de puras cosas que son engaño. Dios no te llamó a ti a ser alguien que todo el tiempo se está esforzando por hacer el bien. Porque te vas a cansar. Te lo garantizo. Te lo garantizo porque me sucedió. Y no una vez. Me pasó muchas veces. Ahora, entonces, ¿qué Dios no quiere que haga el bien? No me malentiendas. Él quiere que tú puedas participar de su benignidad. Es muy diferente que Magno esté echándole los kilos por hacer favores y a darle, y duro, y darle, ¿sí? Y por tratar de quedar bien con todo el mundo. ¿Y sabes qué pasa? No funciona. Sí, Aurea, veo tu dedo. Adelante. Que al final de cuentas son obras y son obras muertas, porque estamos en nuestras propias fuerzas haciendo todo y malentendiendo la benignidad de Dios. Exactamente, así es, así es. Entonces esas obras muertas finalmente te van a desgastar.
Y esas obras muertas, ¿dónde las podemos ubicar? ¿En lo maligno o en lo benigno? Pues esas obras muertas, que son parte de mi esfuerzo, ¿sabes una cosa? Aunque suene fuerte, es parte de algo que tiene un origen corrupto y que genera y produce destrucción. Igualito que el cáncer. Entonces, en realidad, hoy podemos aquí nosotras platicar y entender que participar de la sabiduría terrenal y de dejarnos envolver por esta, finalmente nos va a llevar a una esclavitud, pero también nos va a llevar a esa destrucción de la que venimos platicando. Y nuestro Padre dice, en Jesús dice, yo he venido a darles vida y vida en abundancia. Y hemos leído también en las sesiones pasadas que Él nos ha hecho sobreabundar en su sabiduría. A ti y a mí. Pero que es preciso que nosotras podamos entender de qué se trata eso que Él nos ha dado. Y si algo quiere nuestro Padre es que nos quitemos de una vez por todas la carga que representa el hecho de decir, si yo soy hija de Dios, entonces eso es igual a andar haciéndola de buena gente. Dios no te ha llamado a ti a ser bonachona. Él está diciendo, yo quiero que tú participes de mi benignidad. Y benignidad es que tu naturaleza, tu genética, sea de bien y de bendición. Y que me permitas a mí hacerte portadora de bien y portadora de vida. Esto es algo que tú no puedes hacer. Alguien aquí levante la mano y me diga, yo sí puedo ser buena persona. Y ya lo logré. ¿Sí? No, pues, ¿verdad? Ahora, si digo, levante la mano aquí cuántas se han esmerado por ser buena gente, pues algunas levantamos las dos, ¿no? O sea, que te has esmerado, ¿no es así? Te has esmerado. Pero no me vas a dejar mentir en que muchas veces te has esmerado por hacer el bien y te han pagado mal. ¿Correcto? Y te sientes defraudada. Porque dices, yo que tanto les di, ¿no? O yo que tanto hice, o yo que tanto, y me pagaron mal. Ok, todo esto es parte de ese juego o esa esclavitud, ¿no? En la que uno vive bajo el yugo de ser bonachona, buena gente, de esforzarte por ser buena persona. Y nuestro Padre hoy nos está a nosotras aclarando esta palabra a fin de que entendamos que Él es benigno. De hecho, benignidad es un fruto del Espíritu. Dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Y ahí viene benignidad. Y después, bondad. Fíjate, en el orden en el que están descritos, primero dice benignidad y después dice bondad. Y es que es necesario que podamos nosotros entender de qué se trata esto, porque esto no tiene que ver con que tú seas de buenos sentimientos. Esto tiene que ver con algo mucho más profundo. Tiene que ver con tu carácter y tiene que ver con tu naturaleza. Entonces, ahora sí que entendiendo y partiendo de esto y entendiendo la gravedad de aceptar la sabiduría terrenal en mi vida y el daño que ésta produce, entonces vamos nosotras a platicar un poquito cómo vivo esta sabiduría de lo alto que es benigna. ¿Cómo la vivo? La primera cosa, fíjate, es entender que su carácter y su sabiduría siempre van a ser compatibles. Esto es lo primero, para que tú puedas vivir la sabiduría
de Dios, que es benigna, primero entendamos que el carácter de Dios y su sabiduría siempre van a ser compatibles. Jamás se van a contradecir. Dice la Escritura en 1 Corintios 13, 4, que el amor es sufrido. Y dice, es benigno. Dios es amor. Y Él es benigno. Y la sabiduría que Él te da tiene este mismo sello. La sabiduría que Él te da tiene esta misma, ahora sí que, esta misma forma. Y Él nos dice que no nos dejemos engañar. Por eso es que Él se da a conocer a nosotros de esta forma y nos hace ver que si Él es benigno, lo que Él nos habla proviene de su carácter. De tal forma que Dios no te va a decir cosas como, no sé, haz de tal cosa a tu hijo o, en fin, a veces oímos cosas y pensamos que son consejos que provienen de Él, pero finalmente contradicen al carácter y a la naturaleza que Él tiene. Fíjate que dice en Lucas 6:35, dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. ¿Qué te parece? Tienes un Padre benigno. Y Él lo es. ¿Con quién? Con los ingratos. ¿Conoces alguno? Él es benigno con los ingratos y los malos. Entonces, la primera cosa a la que Él nos invita es a entender que la sabiduría que Él nos da siempre va a corresponder con su carácter. Dios siempre te va a hablar, siempre te va a hacer ver su verdad y te va a hacer vivir su sabiduría desde el contexto de que va a producir en ti bien y vida. Y Jesús es la sabiduría. Si te acuerdas, estuvimos viendo en sesiones pasadas que en Cristo están escondidos todos los tesoros de su sabiduría. Así que se trata de vivir a Jesús, se trata de vivir lo que Él nos da y de vivir lo que Él nos ha dado acceso. Entonces, todo lo que Dios te hable siempre va a tener este contexto. Va a tener el contexto de que su sabiduría produce en ti bien y va a producir vida. Dios no se va a andar contradiciendo. La segunda cosa que necesitamos nosotras vivir para poder participar de esta sabiduría de lo alto que es benigna, fíjate, es aceptarme como participante de su naturaleza divina. Lo voy a repetir. Que yo acepte que soy participante de la genética de Dios. Que yo acepte que Dios me ha dado su genética. Que yo tengo la genética de mi papá. ¿Cuál es la genética de mi papá? Es una genética de bien y una genética de bendición. Entonces Él quiere que yo la acepte. Y Él me da su sabiduría para convencerme de esto. Dios no te quiere a ti como espectadora de su genética. Dios no te quiere a ti viendo de lejos así como, mira, Jesús es hijo de Dios. Jesús es hijo de Dios y Él sí puede. Pero yo soy humana y pecadora. Cuando yo reconozco esto, te pregunto, ¿cuál genética estoy aceptando? Yo estoy diciendo, Jesús es hijo de Dios, Él tiene la genética de su padre, pero Él es Jesús. Pero yo soy humana y pecadora. Al yo decir eso, yo estoy rehusando tener la genética de mi papá.
Estoy diciendo que Jesús la tiene, pero yo no. Yo soy humana y pecadora y estoy tratando de ver qué voy a hacer. Él nos invita esta noche y nos hace ver que su sabiduría, ¿sabes a qué nos va a traer? Nos va a traer a nosotras a poder ver cuál es nuestra verdadera naturaleza y a poder participar de ella. Dios no te quiere como una espectadora. Sí sabemos lo que es un espectador, ¿verdad? Tú vas a un evento o vas a algún espectáculo y cuando tú compras tu boleto vas y te sientas y ves todo el espectáculo desde tu butaca y dices, estuvo bien bonito y te vas a tu casa. Pero es que lo que pasa es que Dios te dice, no te llamé a que te sientes en una butaca a ver cómo otros viven mi vida o cómo Jesús vive mi vida. Y tú nada más aplaudas y digas, wow, qué maravilla. Él dice, yo quiero que tú participes, que tú seas una persona que está activamente haciendo que este espectáculo funcione y no porque participar de su naturaleza sea ningún show. Pero es nada más para que tú entiendas. Primer cosa, su carácter y su sabiduría siempre van a ser compatibles. Segunda, el asunto aquí es de que tú aceptes verte en su genética. Acuérdate que su benignidad es que tú tengas y disfrutes de una genética de bien y de bendición. Entonces, es preciso que tú recibas esta sabiduría y que entiendas que esta sabiduría te va a ser dada con el único propósito de convencerte, de hacerte ver, de alumbrar tus ojos para que entiendas que tú tienes una naturaleza, una genética de bien. Y que no es porque tú eres una buena persona, sino porque es la naturaleza de Dios. ¿Te han defraudado por ser buena gente? A ninguna de las que están aquí. Es aquí donde Dios quiere entrar y es aquí donde Dios quiere intervenir. Y que todos los porrazos que nos hemos llevado por tratar en nuestras propias fuerzas de hacer el bien, los veamos, ahora sí que veamos esa área de nuestra vida, venir a libertad, venir a sanidad y venir a restauración. Es poder aceptar esta invitación de parte de Dios, es poder decir, me rehúso a ser esa persona que he sido hasta hoy. Que ha estado echándole ganas por aquí, por allá, por tratar de hacer las cosas bien para mucha gente. Dios no está diciendo, yo quiero que te detengas de hacer el bien. ¿Sabes qué quiere Él? Él quiere que entiendas que es en tu corazón, en tu espíritu, donde Él dice, yo quiero que ahí puedas ver mi genética de bien y mi genética haciendo de ti alguien que fluye vida para otros. Y es muy diferente. Es muy distinto el hecho de que tú te veas todos los días haciendo en tus propios esfuerzos al asunto de participar de sus obras. Es muy diferente el que tú te veas como alguien que tiene que decirle que sí a todo mundo, porque entonces yo voy a quedar mal. Y el poder entender que no se trata de quedar bien con nadie. Se trata de que tú sepas que si eres hija y tienes un padre, ¿cuál es tu genética? Tu genética es de bien y es de bendición. Entonces, fíjate, tu origen ya no es corrupto. ¿Te acuerdas del cáncer del que hablé al principio? Okay. Tu origen
ya no es corrupto. Tú y yo fuimos un lunar canceroso, por así ponerlo. Por eso dice Jesús que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él se hizo maldición, a fin de que tú y yo podamos vivir su vida. Entonces, ¿cuál es tu naturaleza? Eso es lo que su sabiduría te va a venir a revelar, te va a venir a hacer ver. Te va a venir a abrir los ojos de tu corazón y de tu entendimiento. Te va a venir a mostrar en tu espíritu de qué estás hecha. Y fíjate lo que dice Primera de Pedro 1:23. Dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y es que tú y yo, al ser hechas hijas de Dios, ¿qué pasó con nosotras? Hemos renacido, hemos nacido de nuevo. Te pregunto, ¿quién es tu padre? Y a lo mejor tú me vas a decir, mi padre es Dios. Y entonces yo te pregunto, ¿y cuál es tu genética? La de mi padre. ¿No es así? Porque si Dios es tu papá, entonces Él te dio su genética. Y la genética de Él es benignidad. Es una genética de bien, de bendición, que hace de ti una portadora de vida. Y por último, ¿cómo vivo esta sabiduría de lo alto que es benigna? Le permito a mi Padre transformarme, transformar todo mi ser para que yo sea un río de bendición y de vida. No nada más me quedo con que, bueno, yo soy bendición, ¿no? Yo tengo bendición, sino que Él hace que todo mi ser espiritual, mi cuerpo, sean un río de bendición. Así como las células saludables en tu cuerpo, no nada más ellas se quedan con oxígeno y con nutrientes, sino que lo comunican y lo transmiten y lo llevan a todas las partes del cuerpo para que todos los órganos también lo reciban. De la misma manera, nuestro Padre dice, participa de mi benignidad y yo te voy a transformar en un río de bendición y de vida. Y si te recuerdas, Jesús encontró a la mujer samaritana que tenía sed. Bueno, fue a un pozo a sacar agua. Y Jesús le dijo, si bebes del agua que yo te voy a dar, nunca más vas a tener sed. Y Jesús le dijo lo siguiente, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esto es lo que su benignidad hace contigo. Su benignidad no te hace a ti una persona egoísta, egocéntrica, ególatra, que nada más piensa en ella y en su bendición y en que Dios le dé y le conceda. Dios en su benignidad te transforma y hace que tú seas un río de bendición para otras personas. Pero ya no vas a dar a otros para quedar bien. Ya no vas a dar a otros para ver si te pagan el favor. Ya no vas a dar a otros porque tienes que ser así, porque eres hija de Dios y tienes que hacerlo. Vas a poder participar de la benignidad de Dios porque eso es lo natural. Y porque Él está dentro de ti y su naturaleza es lo que está ahora siendo tu existencia. Entonces, fíjate cómo la sabiduría de Dios es benigna. ¿Cuántos consejos escuchas alrededor tuyo que vienen y dicen, no, si lo que debes hacer con tus hijos o en tu casa o con tu marido o con esto es esto, ¿no? Y a veces puedes encender la televisión y a lo mejor estás oyendo gente que está dando consejos de este tipo y están completamente fuera de todo contexto de la verdad, fuera de todo contexto de lo que Dios nos da y nos provee.
Es aquí donde Dios no quiere que tú, que eres su hija, vivas en ignorancia. Él quiere que vivas a la luz de su verdad y que participes de su sabiduría. Pero su sabiduría no te va a venir a ti a ser una buena gente. No te va a convertir a ti en una persona bonachona. Él te va a hacer participar de su amabilidad y te va a hacer saberte amada eternamente, como vimos la semana pasada. Y te va a traer a ti a estar convencida de tu naturaleza. Tú no eres hija de Dios y tienes un poquito de su bien. Y por otro lado, eres pecadora, humana y todo. Tú no tienes dos naturalezas. Tú eres su hija. Y Él te ha concedido a ti a ser participante de su naturaleza, como lo leímos ahorita. Pero te digo una cosa, tú puedes elegir ser espectadora. Tú puedes elegir, como en el espectáculo que vas y compras el boleto y te sientas, tú puedes elegir seguir en la butaca y ver cómo esto sucede en la vida de otras personas y decir, wow, mira lo que nos compartió Magnolia, mira lo que nos dijo esta persona, esta otra persona, wow, wow, wow. Y te quedas en la butaca solamente aplaudiendo lo que otros están viviendo. Él está diciéndote, yo quiero que tú participes. Yo quiero que tú me permitas convencerte que yo te he dado mi genética y que yo te puedo hacer a ti una portadora de bien y te puedo hacer una portadora de bendición. Pero esto es algo que Él quiere hacer en ti si tú se lo permites. Así que la benignidad de Dios esta noche nos es presentada y nos es mostrada. Y dice el libro de los Salmos, tu benignidad me ha engrandecido. Y esto es lo que produce la benignidad de Dios en ti. Él te dignifica, Él es el que levanta tu cabeza, Él es el que se glorifica en ti cuando tú así te lo permites. Entonces, lo que hoy estamos escuchando de parte de Él nos permite hacer entender cuántos consejos quizá hemos dado por buenos y finalmente nos han llevado a darnos contra la pared porque no provienen de Él. Así que es hermoso saber que nada de lo que Dios nos da va a contradecir esta parte de su carácter. Dios es benigno. Nuestro Padre nos permite participar de esa benignidad y, ¿sabes qué? Vas a vivir su vida en esto. Entonces dejo el micrófono abierto para escuchar sus comentarios. ¿Alguna vez habían escuchado de la benignidad de Dios y cómo lo están ahorita procesando? ¿Qué están pensando sobre esto? Bueno, pues no, así desde esos ángulos, no, jamás yo lo había escuchado, ¿no? Partiendo de, bueno, no estuve al principio de cuando dice lo de sabiduría, ¿verdad? Pero entiendo que una persona o la sabiduría es la inteligencia aplicada en el momento justo y en el momento correcto, ¿no? En las situaciones precisas. Para mí eso es la sabiduría. O sea, una persona puede ser inteligente, pero no sabia precisamente, ¿no? Entonces, todo desde la sesión pasada y ahorita, pues sí, caen muchas cosas, como Dios me está dejando ver muchas situaciones en donde Él quiere aplicar su sabiduría y no la mía, ¿no? Porque efectivamente lo que hace uno cuando cree uno hacer lo correcto, de apoyar, de ayudar, de estar siempre servicial, uno mismo se hace una imagen con la gente, ¿no? Que la gente lo menos que espera de ti es que no le des o que no la ayudes porque pues eres cristiana. Y eso tarde o temprano, esa imagen
empieza a desgastarte, empieza a frustrarte porque no llena las expectativas de la gente. Y cuando la gente ya no te necesita, pues se da la media vuelta y se va. Y algunas pues ni siquiera te lo agradecen, ¿no? Y es cuando entonces sales toda herida y por consiguiente pues te la pasas así como que todos te hacen, ¿no? Pero en realidad era una sabiduría pues mal aplicada o una sabiduría humana, ahora entiendo, ¿no? Sin embargo, ahorita lo que bueno, Dios nos está compartiendo, a mí la verdad le agradezco a Dios por su palabra, porque ahora que yo estoy en este proceso, en esta nueva vida, ¿sí? Indudablemente que cuando uno se encuentra, dices, pues, ahora a quién le hago caso, ¿no? Y la verdad de las cosas es que Dios en estos días, y bueno, durante mucho tiempo me ha dicho, guarda silencio, yo te voy a ayudar a escuchar, a qué voces sí escuches, qué voces no, qué voces provienen de mí y qué voces no. Y entonces eso empieza a reducir las voces que tú puedes escuchar cuando quieren opinar acerca de algo sobre ti. Y cuando te quieren dar un consejo, pero sabes que no proviene, y no porque quieras que la gente te diga lo que tú quieres escuchar. Simple y sencillamente dice el espíritu, no, esto no proviene de mí. Entonces, hablabas la sesión pasada de la sabiduría de Dios es amable, ¿no? Y ahora la sabiduría de Dios es benigna. Entonces, en el primer plano yo veo cómo Dios me invita a mí, porque en estos días lo he estado meditando y he estado platicando con él acerca de unas situaciones o algunos asuntos donde le digo, ayúdame a, o dime cómo actuar en esta situación. Dime cómo le debo de hacer, por ejemplo, con mi hija, ¿no? Con mi hijo. Dime cómo, de no lastimar a la gente o de no hacer más grandes los problemas o las situaciones, ¿no? Este, y, y yo creo que esto viene a reforzar lo que en días hemos platicado él y yo, en que él me dice, sé paciente, espera porque yo te voy a, algo que me ha dicho estos últimos días es, y yo le he dicho, a ver, enséñame, así como Jesús decía, yo hago lo que veo hacer del Padre. Yo le dije en estos días, a ver, yo quiero ver cómo lo haces tú esto, ¿no? Porque yo ya no quiero decirte cada vez, oye, ayúdame, ¿no? No, ahora le digo, a ver, ¿cómo lo haces tú? Y yo lo voy a hacer, ¿no? Yo quiero hacerlo como Jesús. De cómo lo haces tú y yo lo hago. Eres mi modelo, ¿no? Y entonces esto para mí viene a reforzar la manera en que Dios quiere vivir a través de mi vida, ¿no? Con todas mis relaciones interpersonales, con todas las situaciones donde se requiere la sabiduría de Dios para que tengas tú, que tengas la victoria, tengas éxito en lo que Dios te está poniendo, ¿no? Entonces, el que Dios me invite no solamente a verlo cómo actúa, sino a participar de su benignidad, de su sabiduría que es benigna, pues, ¿qué quieres que te diga? Que todavía o sea, como que en estos días yo veo cómo él lo hace, pero que el que hoy me invite a decir, ahora tú lo vas a hacer, posesiónate, tómalo el lugar. Y yo me acuerdo de hace tiempo que cuando te conocí, que nos hablabas de la naturaleza nueva y la naturaleza vieja, que cuando tú decías, ¿de qué lado quieres vivir, no? O sea, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado te vives? Y a mí en aquellos meses, años, se me hacía como que, ¿cómo? O sea, pero espérate, no. Ahora entiendo que cuando yo descanso en lo que él me está diciendo que quiere para mí, es esto. El dejar que naturalmente empiecen a salir las obras de mi papá a través de mí. Creo que en este sentido, pues Cristina empieza ya un poquito más a madurar más, ¿no? Yo me acuerdo de cuando decías, espérate, Cris, porque pues apenas te está muriendo tu semilla, ¿no? Y que luego, o sea, es que tú ya quieres
o sea, toda ni la semilla se muere y tú ya quieres jugo de la naranja, ¿no? y eso habla de un proceso en el cual mi Dios, mi papá, me invita a conocerme yo misma en él, porque ahora lo entiendo, que yo me sigo conociendo en él, porque a veces te pierdes en todas las crisis que pasas, te pierdes, ¿no? Y cuando él empieza a vivir a través de ti, pues, pues te empiezas a conocer realmente quién eres en él, ¿no? Y entonces a todo lo que ha pasado y todo lo que he vivido hasta el día de hoy, ahorita eso sí me cae como así como una cascada, porque te digo que en días pasados yo le decía eso, y, y cada vez yo digo, o sea, qué asombroso es nuestro papá, porque la sabiduría que él me invita a que se desarrolle en mí y a practicar es la sabiduría que proviene de él. Porque fíjate, lo que tú acabas de decir, que su benignidad es para con los malos y los injustos, ¿sí? Entonces eso ahorita que, o sea, ¿cuántas veces lo he leído? Pero como que ahorita yo digo, no, pues la verdad sí, que me movió así muchas cosas. Ahora soy invitada a practicar la sabiduría con las personas que se pudieran pasar de listas, pero que en mí no se alberga amargura ni un estado de victimización, ¿sí? Sino por el contrario. Cuando lo que Dios me está llamando ahorita es hacer el bien, aunque de todas maneras no te correspondan con la misma moneda, porque su benignidad es eso, ¿no? Entonces, sí me asombra mucho lo que Dios trae en esta noche para Cristina, porque es parte de lo que hace días en la mañana yo platico con él y le digo, ¿no? O sea, ¿cómo le debo de hacer aquí? O sea, y aquí esto cómo se resuelve, ¿no? Y pues, no, pues la verdad que quieres que te diga que sí, no, nunca lo había visto desde ese punto, desde esos puntos o esos ángulos, ¿no? No, nunca lo había yo visto. Pues gracias a Dios, Cris, por lo que hoy el Espíritu Santo te está haciendo ver a ti. Y definitivamente todas y cada una de nosotras hemos estado en el proceso de pedirle a Dios sabiduría. Y Él nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual sin reproche alguno le va a dar, ¿no? Y le va a dar en abundancia. Y Él dice que la pidamos no porque no la tengamos, sino porque Él quiere que la recibamos de manera consciente. Y eso que tú has estado preguntándole a tu padre, pues esta noche empieza Él a traer algunas respuestas y Él va a continuar hablándote todavía más. Y sí, en efecto, la sabiduría es la aplicación práctica, la aplicación efectiva del conocimiento de papá para una situación específica. Eso es lo que hemos venido platicando de sabiduría. No es, ahora sí que tu cabecita se llene de un montón de información, ¿no? Y porque como bien dices, puedes tener mucho conocimiento intelectual y no necesariamente ser sabio. Y es ahí, de esa ignorancia, porque es una ignorancia en la que uno vive, de la cual nuestro Padre nos quiere sacar por completo. Y decirnos, hijita, yo no te quiero viviendo en la ignorancia de una cabecita llena, ¿no? Llena de mucha información y de muchas cosas que sabe, pero que finalmente no puede aplicar a situaciones específicas. Él nos dice, yo te hago participante de mi sabiduría, y hemos estado semana a semana recibiendo que nos ha hecho sobreabundar en sabiduría. Y nos dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de su sabiduría. Y hemos estado entendiendo cómo aquello que pensábamos que carecíamos, y andábamos, Dios, dame sabiduría, de repente nos vemos que estamos bañadas de ella. Y entonces estamos despertando esa realidad y empezando a entender de qué se trata esta. Y ahorita, si alguien más quiere hablar, le doy oportunidad, pero mientras oigo a Cris, me estaba acordando que en este proceso que les estoy compartiendo de salud que he estado viviendo este último mes, lejos de estarle pidiendo a Dios, sáname, 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 he estado junto con ustedes entendiendo que Él quiere que yo participe de su sabiduría.
Y he estado en mi corazón diciéndole a mi padre, quiero participar de tu sabiduría en este proceso que estoy viviendo. Ayúdame a entender, porque dices, ¿cómo, no? ¿Cómo hacemos frente a todos estos eventos? Y inicialmente les comparto que este lunar que yo ya tenía por varios años y que mi hija ya me dijo que finalmente tenía que ir al doctor, ella ya me lo había dicho, pero mi hija ya me lo había dicho muchas veces. O sea, que la mamá tampoco le hacía caso a la hija, que es enfermera. Pero déjame decirte que me pasó algo. Y esas son las cosas en las que yo puedo ver a mi padre directamente hablándome. Y es que yo ya llegué a unas noches que yo ya no podía dormir, porque el lunar me estaba provocando irritación y comezón. Entonces, imagínate que un lunar no te deja dormir. A ver, piensa. Entonces dices, no, pues espérate que un lunar no me deje dormir. Ya como que está feo, ¿no? Entonces, en una de esas noches en las que yo no podía dormir, déjame decirte que yo oí así. Yo no estaba pensando, yo no estaba así. Y te puedo decir que es mi padre, es tiempo de ir a un doctor. Pero así, o sea, hasta me quedé en la cama así, ¿no? Ok. Y me quedé con eso. Pero déjame decirte que no solamente lo escuché ahí, sino que en la mañana voy a la oficina y estoy hablando con mi marido de otra cosa. Y mi marido entra a la oficina y me dice, necesitas ya ir al doctor. Y yo me quedo fría en la silla, porque lo había escuchado en la noche, ¿no? Y de repente él, así como de la nada, me viene a decir lo mismo, que necesito ir al doctor. Entonces, lo que quiero que entiendas es que la sabiduría de Dios, de lo alto, está disponible. Cuando tú te dispones y permites que en tu corazón esta sea la que trabaje, Él se va a valer de los medios y los recursos que Él tiene para que tú así la vivas y para que tú así la puedas disfrutar. Entonces, en este caso particular mío, del cual te estoy hablando, pues todo se dio para que yo fuera a esa cita médica y lejos de que la doctora me dijo que era muy tarde y su comentario sí me movió un poco. Finalmente, pues he estado viendo el cuidado y la protección de mi padre, aun cuando yo dejé pasar muchos años frente a esta situación. Ahora, déjame decirte que muchas de las personas que viven un lunar canceroso removido viven una paranoia en que no les aparezca otro. He estado teniendo oportunidad de platicar con otras personas que han tenido cáncer de piel y puedo encontrar en medio de todas esas personas el mismo común denominador. Todas están viviendo una paranoia en las que tienen pavor de volverse a encontrar en una situación parecida o mucho más complicada. Y en medio de todo esto, algo que está trabajando mi padre en mi corazón es a hacerme libre completamente de todo aquello que viene de temor. En entender que si algo Él quiere es que yo pueda participar de lo que Él me da y de su sabiduría para poder entender los cambios necesarios que yo tenga que hacer en, no sé, en mi diario vivir, en mi alimentación o la higiene, porque como sabemos, todos los productos que aplicamos sobre nuestra piel pues están llenos de tóxicos o de químicos. Pero te voy a decir que no se trata de que te entre el pánico y salgas corriendo, ¿no? A querer solamente bañarte con agua y no dejar que te toque el viento, porque no se trata de que tú vivas dentro de una burbuja, se trata de que tú seas libre, se trata de que tú puedas vivir paz y te recuerdas que recibimos en una sesión aquí que paz no es que estés tranquilita, que paz, Él es nuestra paz, Jesús. Se trata de que yo pueda vivir a Jesús. Entonces, en medio de este proceso que yo estoy viviendo, estoy teniendo la oportunidad de ser invitada para participar de su sabiduría. Y yo he estado platicando con mi papá, yo no quiero moverme por miedo, yo no quiero cambiar el jabón con el que me baño porque estoy temblando, ¿sí? Y porque te estás viendo en la piel todos los granitos todos los días y viéndote a ver qué otra cosa hay. Porque la verdad, así es como viven muchas personas que he conocido estas semanas que tienen algún problema en la piel, a quienes le piden que se autoexploren.
Entonces te voy a decir una cosa, el temor empieza a hacer que veas y que te encuentres y que bueno, ¿no? Y que ya luego estás otra vez sin dormir porque te estás viendo moros con tranchetes en la piel. Entonces todo este proceso está siendo para mí una invitación divina y estoy compartiendo este proceso contigo porque yo estoy aquí teniendo oportunidad de que platiquemos, no porque yo estoy en medio de una situación exenta de problemas y de dificultades y de retos y todos los están de aquel lado. Estamos sumergidas en medio de estas situaciones que tú puedes entender como problemas, dificultades que vienen a hacerte, ahora sí que a tratar de destruirte, o puedes ver en estas situaciones una oportunidad en la que eres invitada a participar de su sabiduría. Y yo estoy eligiendo la segunda. Lejos de ver al diablo asediando mi vida, estoy viendo a Dios responsable de mi cuidado y de mi protección. Entonces, la sabiduría de mi papá es lo que estoy anhelando ver, recibir, y te digo que él está poco a poco trayéndome a entender en dónde están los cuidados que él quiere que tenga a raíz de esto que viví, pero nada en mi vida puede ser producto del miedo. Nada, ni siquiera cambiar el jabón con el que me baño. Puede ser producto del miedo, decir, ¡ay! ¿No? Y cambia el jabón y agarra otro. O sea, él no me quiere a mí temblando. Él me quiere a mí en descanso y me quiere a mí en reposo. Y eso es a donde yo estoy aprendiendo a vivirle. Y aquí estamos en este caminar. Entonces dejo el micrófono. ¿Quién más quiere comentarnos algo de esto que estamos recibiendo esta noche? Sí, Juani, adelante. Pues fíjate que sí, como dices tú, Cristo es la sabiduría de Dios. Todo eso, Steven y yo lo estamos viendo porque todo lo que está pasando a Steven. Yo le digo a Steven, tú déjate querer por Dios, déjate amar, no tengas miedo, porque Dios es el que está renovando todo dentro de ti. Dios te ama, Dios te quiere y pues lo estamos todo ahorita, todo mundo está viendo la bendición que Steven está recibiendo. Y pues Cristo nos ama, Dios nos ama, como dices tú, papá Dios nos ama buenos y malos. Y pues todos estamos a la voluntad de Él. Y pues como siempre mi papá también nos decía, haz el bien sin ver a quién. Y le digo a Steven, si tú haces bien, pues ya ves, Dios va a hacer el bien siempre contigo. Y lo estamos viendo, lo estamos sintiendo y aquí estamos. Y pues yo también con los 2 tumores que tenía en el cerebro, pues somos un milagro. Así es. Y ahorita que estás citando esto de que podemos participar de la benignidad de Dios aun siendo ingratos, porque ahorita fue lo que leímos, ¿no? En la escritura dice, Él es benigno para con los ingratos y los malos. Y a veces nosotros no queremos calificarnos así. No, pues yo no soy ni ingrata ni mala. Bueno, pero lo éramos. Porque nosotras en nuestra naturaleza humana que heredamos de Adán, pues eso era nuestra única existencia, ¿no? Vivimos en ingratitud y en maldad, aun cuando nosotras queríamos hacerla de buenas. Entonces, Él nos mostró su benignidad y Él nos mostró todo lo que Él es y nos ha convencido de ello y nos sigue convenciendo en medio de lo que tú vives, Juan, ¿no? Te hace ver que no es por tus obras, sino por su misericordia, ¿no? Que no es por lo que tú has hecho, sino por lo que Él es, y Él nos deja ver esta noche.
mi benignidad, fíjate, es para los ingratos y para los malos. Y eso no lo podemos hacer nosotras. ¿Quién de las que estamos aquí o de las que escuchan este video puede decir que puede mostrar benignidad a quien te muestra ingratitud o a quien te está manifestando maldad? Esto puede ser que digas, yo lo puedo hacer una vez o dos, pero permanecer en este estado de existencia es algo que solamente Él puede hacer en ti. Y eso es a lo que estamos siendo invitadas. Ya no lo hagas tú, deja que Dios lo haga en ti. Eso es a lo que cada una de nosotros, en medio de lo que estamos atravesando, ya sea enfermedad, como platica Juani, y ya sea crisis familiar o sea situación financiera difícil, es ahí donde Dios quiere manifestarnos su benignidad. Y eso es hermoso. Y es bello el saber, Juani, que aquí no solamente tú estás conociendo quién Dios es, sino que Steven está también dándose cuenta y está despertando a esa realidad. Y está descubriendo que tiene a un padre, que si su papá terrenal no está presente como debiera en medio de la situación, él puede conocer a este Dios que hoy se está mostrando a él como su papá. Y mira lo que estamos viendo, ¿no? Esto que él nos está mostrando es resultado de su carácter, de su benignidad para nosotros. Así que damos gracias a Dios por ello. Y no sé, algún comentario más, no queremos irnos sin que tengan ustedes oportunidad de dejarnos saber lo que está papá poniendo en sus corazones. Bueno, pues entonces vamos a pausar aquí y pues yo cierro esta sesión nada más verdaderamente agradecida con mi Padre que me conceda estar con ustedes contando ese testimonio que puede, que es para que Él sea glorificado y no digo que esté agradecida porque todo salió estando en la primera capa de la piel y lo pudieron extirpar y lo pudieron quitar. Estoy agradecida con Dios porque Él es fiel y estoy agradecida con Él porque me muestra vez tras vez que aunque yo pase por alto algunas cosas, Él las tiene bajo su cuidado todo el tiempo. Y esto que de ninguna manera incite al descuido, porque créanme que he estado hablando con Él y diciendo, Padre, yo sé que tenía que haberle puesto atención a esto antes, pero nos hace ver la misericordia, el cuidado y la protección con la que Él nos sostiene, aun cuando a veces nosotras no nos percatamos de la seriedad de algunas cosas. Jamás me imaginé que una cuestión con un lunar pudiera ser un diagnóstico de ese tamaño. Pero dadas las circunstancias, solo puedo dar testimonio de la manifestación del amor y la fidelidad de Dios y de que me ha puesto en manos de personas que yo sé que Él ha traído a mi camino y pues bueno, damos a Él la gloria y a entender que todo esto pues va a seguir haciendo que esta su hija pues siga arraigando en su amor para ser libre de todo temor. Así que pues agradecemos a nuestro Padre que Él nos manifieste su benignidad, que aún nosotros siendo infieles, dice, Él permanece fiel. Así que pues agradecemos a nuestro Padre porque Él nos hace libres de todos los conceptos que eran sabiduría humana, ¿verdad? Como decía Cris hace un ratito, todos los conceptos en los que, bueno, yo pensaba que tenía que hacer bien, yo pensaba que yo tenía, y yo pensaba que tenía que hacer, y todo eso que yo pensaba, que es sabiduría humana. Y Él nos dice, conoce el bien que yo soy, ¿no? Conoce la bendición que yo puedo dar. Y es ahí donde hay descanso.
Imagínate, Él nos está invitando a participar de que Él haga el bien y nosotros ya no tengamos esa presión, ese estrés, ese asunto de tengo que quedar bien o tengo que cumplir o tengo que, sino a permitirle a Él hacer el bien conmigo. Y es ahí donde Él está esta noche haciendo énfasis y nosotros podemos dar gracias por ello. Entonces, pues, bendecimos a nuestro papá por todo lo que Él nos ha hablado y pues, Cris, si eres tan amable de cerrar este tiempo dando gracias, por favor. Señor, muchas gracias por muchas gracias por este día, Señor, que tú preparaste para nosotros. Y muy en especial esta palabra que es muy, muy adecuada, Señor, para nuestra vida, porque tú la preparaste hoy para que nosotros podamos poder recibir tu palabra, recibirte a ti, lo que tú quieres hacer en nosotros, Señor. Yo te agradezco mucho por cada una de estas hermosas mujeres, Señor, que están en tu pensamiento, están de continuo en tu corazón, Señor. Gracias porque nos entiendes, gracias porque tu benignidad siempre ha sido con nosotras. Señor, en cualquier circunstancia, ahí has estado tú, Señor. Aunque no conocíamos a veces tan claramente como ahorita tú lo estás exponiendo, Señor, cómo es tu sabiduría. Nos invita, Señor, a participar y a recibir de ti esa sabiduría que emana solamente, Señor. Que tú eres el único que puede, Señor, ayudarnos a vivir esta vida con tu sabiduría, porque la necesitamos, Señor, porque tú sabes perfectamente cada situación de cada una de nosotras, Señor. Yo te agradezco mucho por Magno, por todo lo que tú le has permitido pasar, porque en todas estas cosas, Señor, ella es más que vencedora y puede traer mucho fruto, Señor, y ese fruto es compartido con nosotras, Señor. Yo te doy muchas gracias por su vida, porque la libras de muchas cosas, Señor, y la has sacado victoriosa, al igual que Juanita, que todas las que aquí hoy nos reunimos, Señor. Gracias por todo y por lo que vas a seguir haciendo, Señor, porque nosotros sabemos que tú no paras ahí, que tú nos quieres ver más parecidas a nuestro hermano Jesús. Y, Señor, ¿qué quieres que te diga, Señor? Que hoy nos vamos, Señor, con esta palabra. Y aún, Señor, tu Espíritu Santo es el quien acomoda, Señor, esta palabra a nuestro espíritu, Señor. Trae, Señor, cada día más, Señor, lo que tú quieres traernos. Así tú nos conoces perfectamente y sabes lo que necesitamos, sabes con qué quieres bendecirnos, con qué quieres asombrarnos, Señor. Y vivimos esta vida, Señor, gozosas, agradecidas, Señor, porque en todas las cosas, Señor, tú las provees, tú nos provees de lo necesario. En esta noche, Señor, que el sueño que cada una de nosotras va a ir a su cama, Señor, que sea placentero, que aún tú en medio del sueño, Señor, de la madrugada, tu Espíritu Santo siga sustentándonos, como siempre lo has hecho, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús te doy, Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias a todas por conectarse. Un abrazo bien grande y nos vamos con muchos motivos para estar agradecidas. Bendiciones a todas. Un beso. Que descansen. Gracias igualmente.